Porque amamos la familia. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar y la defendemos. Nos complacemos en presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Irma Citalán, Araceli Mondragón y Teresa Martínez. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que nos... Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean una vez más a su programa Mujer, Madre, Hija, Hermana, un espacio de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y como bien han visto, incluso con problemas técnicos, aquí seguimos perseverando por la gracia de Dios, porque tenemos que llevar precisamente ese pedacito de cielo a nuestro hogar. Tenemos que evangelizar, no tenemos que rendirnos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Tenemos que perseverar en todo momento. ¿Por qué? Porque, tenemos que tener un espíritu abierto para poder estar, sobre todo hacerle frente a los ataques que recibimos últimamente, sobre todo la familia tradicional, como bien lo mencionó José, y terminó y culminó este programa hermoso de la realidad a la luz de la fe. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Irma Preciosa? Muy buenos días, Radio Creyentes. Hola, querida Araceli. Pues muy contenta, muy feliz, dando gracias a Dios por un día más, agradeciendo a nuestra Madre Santísima por tenernos una vez más acá reunidas para poder comentar sobre estas situaciones que nos afectan a las mujeres, a las madres, a las hijas, hermanas. Entonces es un gusto estar acá y esa bendición que tenemos de poder dirigirnos a nuestra audiencia, a los radiocreyentes de María Evangelizadora Radio en un viernes más. Extrañando a Teresa, que hoy nuevamente está en retiro. Gracias a Dios, ella sigue ahí llevando el mensaje y haciendo esa misión tan hermosa en estos retiros de sanación. Así es, que continúe ella llevando más almas a Dios, y creo que esa es la misión de todos, mi querida Irma. Justamente acabamos de celebrar la solemnidad, ¿verdad? Acabamos de celebrar la solemnidad de todos los santos y también, el Día de los Fieles Difuntos. Y es muy, muy importante, ¿verdad?, que conforme vayamos creciendo espiritualmente, de cierta manera, estamos celebrando, y en México, mi querida Irma, como sé que en muchos lugares de Centroamérica también se acostumbra a hacer un altar para recordar a nuestros seres queridos. Pero también conforme vamos teniendo ese crecimiento espiritual, también vamos entendiendo muchas cosas que hacemos, prácticas, que realmente no tienen nada que ver con nuestra cristianidad y que realmente, lejos de elevar o de presentar nuestra cristianidad de una manera correcta, de cierta manera viene a contradecirla. Y a esto se le llama, tú bien sabes la palabra, mi querida Irma. Sí, todo esto que justamente tú has hablado, mi querida Araceli, y cosas que hacemos a veces contrarias a nuestra espiritualidad y a nuestra creencia cristiana, y esas prácticas culturales heredadas de nuestros ancestros, y esa combinación con la religiosidad católica se le llama sincretismo religioso. Y déjame, Araceli, voy primero a introducir el término desde los estudios que se han realizado, porque pues esta es una realidad, mis hermanos, que hemos estado inmersos y que no nos hemos dado cuenta, porque como también estábamos nosotros en la oscuridad, no podíamos ver que si era bueno, que si era malo, simplemente por tradición, por cultura, por nuestros ancestros, pues nosotros hemos hecho cosas que hoy en día, que estamos caminando en ese camino, verdad y vida, que nos lleva a Jesús,
pues nos volvemos un poco críticos y entonces ya vemos, ay, ¿será que eso está bien, eso está mal? Y empezamos. Entonces con Araceli teníamos esa duda, ¿verdad? Esas malas costumbres, dijo Araceli, que seguimos haciendo y que hemos traído los migrantes aquí a Estados Unidos y los seguimos replicando. Entonces empezamos a indagar un poquito más sobre esto, mis hermanos, y hemos encontrado que antiguamente, en la época precolonial o prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, la gente aborigen, los indígenas, quienes habitaban estas tierras de América Latina, pasaban su culto espiritual en la naturaleza, en unas entidades superiores mitificadas en historias de magia, de poder, de creencias mágico-religiosas, en seres intangibles como los nahuales, los señores o los dueños de las montañas, los cerros, los barrancos, la tierra, los astros, las estrellas, el agua, el fuego, los árboles, las piedras, las rocas, del viento y todo aquello que representaba hierofanía en la vida cotidiana de los humanos. Tanto así que los fieles o los difuntos constituían la esencia de la existencia en torno a esta cosmogonía. Cosmogonía quiere decir la forma de ver la vida, la forma como las personas se conciben en medio de este cosmos, o sea, ese mundo que nos rodea, y cómo se desarrolla en lo social y en lo espiritual el ser humano. Entonces, mis hermanos, en la época colonial comenzó una era distinta, una época diferente, y todos nos han enseñado en la historia, en la escuela, donde la llegada de los españoles, algunos le llaman el descubrimiento de América, otros le llamamos el despojo de tierras, que fue perpetrado por los invasores hispanoeuropeos que llegaron en 1492, y con ello la llegada del catolicismo. Y en muchos lugares fue una imposición ideológica, imposición en costumbres, en formas de pensar, de creer, incluso de hablar con los idiomas, ¿verdad? Nuestros pueblos ancestrales hablaban cada uno sus propios idiomas, y con la llegada de los españoles pues vino consigo el idioma español, y luego se da, y con el catolicismo se da el inicio de la cristianización, que intentó cambiar el pensamiento de los indígenas por una nueva forma de pensar el cristianismo católico. Y lo que resultó de ese intento fue que los indígenas ni dejaron sus prácticas religiosas ni adoptaron un catolicismo como tal, sino más bien se empezó a realizar una práctica y una mezcla de ambas creencias. Y en esas fusiones, mis hermanos, han pasado los siglos, los años, y así es como hoy en el siglo XXII que estamos viviendo, se conoce como un sincretismo religioso. Esa fusión, esa mezcla de lo que hoy vivimos en muchos pueblos de América Latina. Sin embargo, para otros estudiosos de la espiritualidad católica, le pueden llamar un desorden, una confusión, o lo que mi amada Araceli decía, esas malas costumbres que traemos, puede entenderse de esa forma. Y es así como estos ritos prehispánicos o esos ritos de las culturas indígenas adquirieron características católico-cristianas. Y a medida que han ido pasando los tiempos, entonces a veces nos confunde, ¿verdad? Porque no sabemos si tal rito es indígena y si tal rito es adecuado que lo adoptemos en nuestra espiritualidad católica o viceversa, ¿verdad? Entonces sí ha habido una serie de confusiones, pero también por el lado de los sacerdotes, de los misioneros primeros en llegar a América Latina, ha habido muchos esfuerzos
por llevar esta fe católica y tratar de enseñarla a los pueblos que recién ellos descubrieron, ¿verdad? Y ellos, pues, en su momento, cuando se dieron cuenta de las formas espirituales, le decían, bueno, esas prácticas son paganas, son demoníacas o satánicas. Déjenme decirle, mis hermanos, que acá el concepto de satánico, demoníaco, es un concepto cristiano, porque en las culturas autóctonas no existe ese concepto de demonio, no hay. Entonces, es así como hoy, mis hermanos, hemos seguido arrastrando ciertas prácticas, ciertas culturas que varían. Vamos a ver desde México, con la cultura azteca, pasamos por Guatemala, con la cultura maya y el sur de México también. Vamos al sur de América y encontramos la cultura inca, que tiene sus propias formas de pensar y sus propios ritos ancestrales que ha traído y que hoy practica todavía. Déjenme contarle, mis hermanos, que, por ejemplo, en Guatemala tenemos ciertas situaciones que se entrelazan con el calendario antiguo. Antes de que llegara el calendario gregoriano, la cultura maya tenía su propio calendario y le llamaban el Tzolk'in, que era un calendario que estaba vinculado con todo el ciclo de la cosecha. Y entonces, con todo ese ciclo se llevaban el calendario, los meses tenían 20 días y habían 5 días al final del calendario, donde eran días dedicados a hacer la adoración al Dios que los indígenas creían, ¿verdad? Y es así como que en muchos lugares se hace una combinación con los ciclos litúrgicos del calendario litúrgico que hoy llevamos, y se mezclan actividades como el carnaval, la cuaresma, la Semana Santa, santorales católicos, hasta llegar a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, los cultos navideños, y terminando con el ciclo de Navidad con el día 2 de febrero, el Día de la Virgen de Candelaria. En estos días, en estos momentos fuertes de nuestro calendario litúrgico católico, se entremezclan esas prácticas, esos ritos ancestrales, y entonces vemos hoy cosas que a veces nos quedamos así como, bueno, ¿y será que eso es aceptable? ¿Y será que Dios acepta esas prácticas o esas situaciones? No les respondo ahora, mis hermanos. Porque por otro lado también, déjenme decirles que con todo esta revolución que se llevó en la Iglesia Católica en 1962, iniciándose con el Concilio Vaticano II, también hubo una serie de situaciones que el Vaticano empezó a analizar y empezó a ver cómo llevar de una mejor manera la cristianización, la fe católica a los distintos pueblos del mundo. En ese llamado que Jesús dijo, vayan y lleven la palabra a todos los confines de la tierra. Y con ese afán de llevar la palabra de Dios a varios territorios, a varios pueblos, el Concilio Vaticano II hace un cambio, una adaptación de la palabra de Dios a los tiempos que se estaban viviendo. Y es de esa manera como vemos varios cambios que se han dado, que hoy en día algunos defienden la forma como el Vaticano realizaba la liturgia y otras prácticas antes del Concilio Vaticano II. Y todavía se sigue hoy celebrando con la misa de siempre o la misa tridentina, ¿verdad? Porque también en ese cambio y en esa transformación que sufrió la Iglesia Católica, han habido varias situaciones que se han escapado de las manos y se ha perdido el objetivo de hacer mucho más cercana la palabra de Dios. Y en ese afán de hacer cercana la palabra de Dios es como el Papa y quienes estuvieron en ese concilio, los obispos, pues adoptaron de que la Biblia iba a ser traducida en varios idiomas para que llegara a las culturas, y se empezó a aceptar la participación de laicos
y se empezó un proceso que el Vaticano llamó inculturización de la fe. Y en esa inculturización de la fe, mis hermanos, es como vemos hoy en día la liturgia del sacrificio de la misa, que tiene un formato específico en todas las iglesias de aquí, en China, en Estados Unidos y en donde sea, pero con ciertas matices que se han adaptado dependiendo a los contextos culturales. Es así como podemos escuchar hoy la palabra de Dios, ya sea en el idioma español, en los pueblos de América Latina, o en los idiomas propios de cada lugar. Y es así también como hemos visto instrumentos musicales propios de las culturas indígenas que se han adaptado también a la liturgia. Entonces esa es la parte que el Vaticano pues ha aceptado y que ha dicho, esa es una inculturización. Sin embargo, con el afán de inculturalizar la fe, adaptarla a los pueblos, muchas veces se ha pasado esa barrera tan fina y que a veces es tan invisible y se ha caído a un sincretismo, a una mezcla de los ritos católicos con los ritos ancestrales. Y es de esto lo que hoy nosotros queríamos hablarle, mis hermanos, y justamente con esas muestras de sincretismo que hemos visto con la celebración del 1 de noviembre, del Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Hay una confusión en muchos hermanos, en muchas personas, porque se cree que es el Día de los Muertos. Incluso nosotros con Araceli estuvimos viendo algunas fotos de algunos altares, que así le llaman altares, y que dice el título, Los Muertos, Día de los Muertos. O sea, en el imaginario popular de algunas personas está que el 1 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Y la gente no ha aprendido a distinguir esa solemnidad tan hermosa que tenemos en la Iglesia Católica de recordar a todos los santos y rendirles un culto, porque pues ellos se han ganado el cielo. Ellos han hecho vida a la palabra de Dios y ellos han vivido a imagen y semejanza de Cristo, que debe ser esa invitación, mis hermanos, para cada uno de nosotros a seguir este modelo de los santos, porque todos deberíamos de aspirar, de llegar a la santidad, mis hermanos. Y entonces, ¿qué mejor ejemplo que estudiar, que conocer la vida de los santos? Nuestro santo favorito, hay algunos que tienen su santo favorito, hay algunos otros que todavía no nos identificamos con un santo. Entonces también esa es una de las invitaciones, mi querida Araceli. Entonces yo ya dejé la introducción de este tema que con Araceli nos daba mucha curiosidad por lo que hemos visto en las redes sociales, pero también lo que hemos visto con nuestra familia, con nuestros amigos, los altares que se hacen muy hermosos, muy bien decorados, que ponen una vela, que ponen un vaso de agua, y en el peor de los casos le ponen un whisky, un tequila, y le ponen un plato de fiambre, que es el caso de Guatemala, que es la comida tradicional que se come el 1 de noviembre, o un plato de ayote o calabaza en dulce, panes, etcétera. Son una serie de situaciones que aquí dejo a mi querida Araceli, que está ansiosa de comentar sobre este tema. Adelante, Araceli. Gracias, Irma. Sincretismo religioso. Es tan hermoso. Yo le comentaba a Teresa, le digo, mira, Teresa, contigo he aprendido tantas cosas, le digo, y ahora me llega una nueva meta. Le digo, me llega, creo que Dios quiere que expanda mi cerebro, le digo, porque para mí a veces, le digo, Irma tiene unas palabras que yo no comprendo, pero me encanta, porque yo digo las cosas a mi manera y ella me corrige. Mi querida hermana, permíteme corregirte. Déjame decirte que eso se llama sincretismo religioso. Y yo, ay, gracias. Pero qué hermoso
qué hermoso estar abiertos, ¿verdad? A un nuevo aprendizaje, a conocer, a realmente estudiar, a profundizar. No simple y sencillamente perderte en la soberbia o en el ego y decir, bueno, yo ya lo sabía sin que ni siquiera conocías la palabra. Pero sí, definitivamente comenzamos incluso a ver algunos altares, que le llaman altares, que hacen los 3 pisos, que se supone que está representando la iglesia militante, purgante y triunfante. Pero también vemos, por ejemplo, yo fui a la parroquia, se llama Inmaculada Concepción, y miro que solo hay un retrato de una persona que ya falleció. Está lleno de fruta y lleno de calaveras. Realmente tú te pones a ver y dices, ¿qué predomina aquí? Predomina la muerte, o sea, ¿qué estamos realmente celebrando? Y triste, lamentablemente, mira, todo esto inició desde el 31 de octubre, que viene siendo la víspera de Todos los Santos, que en inglés se conocía All Hallows Eve, pero que después la palabra se hizo más corta o secularmente se dio a conocer como Halloween. Y entonces nosotros vemos que muchos cristianos igualmente lo celebran. Y lo peor de todo, mi querida Irma, es que nosotros mismos como padres somos los que introducimos a nuestros hijos a este tipo de celebraciones. Y no nos vamos a negar que los niños incluso se esconden detrás de uno cuando hay una casa horroríficamente adornada, se esconden detrás de uno porque les da miedo. O sea, ellos tienen ese sentido de diferenciar y dicen, eso no está bien, yo no quiero pasar por ahí, pero nosotros seguimos introduciéndolos y los niños se acostumbran a verlo, se acostumbran a celebrarlo. Y también nosotros estamos creciendo acostumbrados a celebrar algo, pero realmente no nos hemos preguntado por qué lo celebramos y por qué le ponemos comida y por qué ponemos agua en los altares, por qué ponemos calaveras, por qué celebramos de esa manera. Y también tenemos que ir un poquito más atrás, como tú bien lo dices, es el sincretismo, esa conquista donde nos traen el catolicismo, pero también nosotros no queremos desarraigarnos de nuestras creencias, como bien tú lo mencionaste, y entonces se mezclan y es ahí que comienzan a vivir una religiosidad. Para mí, en mis palabras, es como una religiosidad a mi manera. Yo voy a ir, sí, yo voy a conocer, sí, pero también no voy a renunciar a lo que yo creo. Y mi querida hermana, esto es más peligroso de lo que se puede ver, porque muchas personas incluso, hay religiones, hay una religión cubana que incluso parece que es totalmente católica, pero en realidad ellos tienen figuras de los santos, tienen figuras de la Virgen también, pero ellos creen que en realidad a esas figuras les dan el nombre de un demonio también. Entonces creo que es importante porque los aztecas creían, ellos celebraban de esta manera, ellos creían que los muertos en ese día se mezclaban con los vivos y que podían venir a estar con nosotros, y bien sabemos que eso no es posible. No es algo que nuestra Santa Madre Iglesia avale. Pero simple y sencillamente creo que a veces nosotros como feligreses, como laicos, estamos tan arraigados a nuestras costumbres que ni siquiera sin saber, sin haberlas investigado, queremos traerlas a nuestra iglesia. Pero no nos hemos preguntado por qué es que yo le pongo el alimento si los muertos ya no se alimentan. ¿Por qué yo estoy echando a perder tanta comida, tanta fruta, si los muertos no se alimentan? Y como bien tú dices tú, le ponen hasta la cerveza, el licor, la botella de tequila, cuando ellos realmente necesitan alimentarse espiritualmente. Cuando nuestra ofrenda debe ser espiritual. Cuando nosotros debemos de ofrecer nuestras oraciones. Pero es que es increíble, mi querida hermana, que ni siquiera celebramos. Por ejemplo, yo me di cuenta en la solemnidad
de Todos los Santos, la iglesia estuvo casi vacía. Y es un día de precepto, es un día grande, es un día de obligación. Pero al siguiente día, la celebración de los fieles difuntos, hubo un poquito más de asistencia, pero no hubo tanta. Pero triste y lamentablemente se celebró un festival en el centro de la ciudad donde estuvo repleto. Y te aseguro que hubo incluso cristianos católicos celebrando, pintados con la muerte, la mitad de la cara y la otra mitad vivo, representando o siendo parte de un festival donde la muerte y la vida son lo mismo. Entonces aquí venimos a caer en un error, porque si tú te fijas, la religión mormona cree que Dios y Satanás son hermanos. O sea, es increíble. Todo empieza con algo tan sencillo, pero al final venimos desviándonos de todo lo que realmente es sacrosanto. Bien lo mencionaste con la Santa Misa. De la misa tradicional, en este momento ahorita estamos con la misa, olvidé el nombre, ¿cómo es que se lo nombra? Porque es la que yo conocí, con la que yo crecí también. Pero si te fijas, cada día hay más cambios. Cada día se permite más. Lo que el feligrés quiere, de cierta manera, el sacerdote está muy accesible, porque precisamente quieren acercar a más almas a Cristo. Pero ¿de qué manera, mi querida hermana? Porque ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro, porque muchas personas viviendo el catolicismo están completamente confundidos. Y ya no sabemos ni lo que es bueno, ni lo que realmente es parte del catolicismo o que es parte de nuestra cultura, y qué tenemos que renunciar y qué no tenemos que renunciar. Estamos hablando que hay personas que practican el catolicismo, pero que también están practicando todos estos nuevos ritos de la nueva era. Tantas cosas, tantas trampas en las que estamos cayendo, que parecen buenas prácticas, pero que son malas. Vamos a ser bien honestos. El Día de los Fieles Difuntos se hacen unas borracheras tremendas, unas comelonas tremendas, cuando el alma realmente necesita oración. Ese es el mejor regalo para nutrir el alma de un ser querido. Ese día tenemos que estar unidos en oración, no en comelonas, no en festejos que realmente nos alejan de ser un buen cristiano, sino comenzar realmente a conocer qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué lo hago? Solamente preguntarnos, mi querida hermana, yo hago esto porque mi abuelita me enseñó algo tan sencillo. Digamos, el ojo de venado que traen los niños, que para que no les hagan ojo, una pulserita roja, o el ojo turco, para que no les hagan ojo. ¿Cuántos católicos en la iglesia has visto tú, mi querida hermana, con sus niños con esa pulsera? Y muchos son ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y muchos son de aquellos que están persistentes ahí. Y eso no es bueno, porque de cierta manera nosotros le estamos dando más poder a esa pulsera que al mismo Dios que decimos amar. Entonces, pasa todo por cosas tan sencillas como para comenzar a confundirnos. Y qué peligro, o qué peligro cuando las personas que recién están entrando a la fe, están conociendo a Dios y se encuentran con todo esto dentro de la misma iglesia. Me platicaba con una querida hermana que me dice, yo no entiendo, mis hijos van a iglesias católicas, ella está recién empapada de Dios, amando a Dios, conociendo a Mamá María, queriendo tener a Mamá María con ella, hablando de lo que es bueno y lo que es malo, pero dice, los niños están invitados incluso a celebrar Halloween. Fue la primera. Toda la familia de mi esposo, dice, hace altares
y pone mucha comida y fruta, pero yo no entiendo por qué. Yo quisiera saber por qué. Entonces creo que lo más importante, mi querida hermana, es comenzar a ver por qué tenemos esa costumbre de poner comida, cuál es el significado de la comida, cuál es el significado de la bebida, cuál es el significado de las calaveras y cuál es el verdadero significado de la celebración cristiana. Fíjate, mi querida Araceli, con lo que estás comentando, me viene a la mente una anécdota que se cuenta en los cursos de motivacionales para los equipos de trabajo, ¿verdad? De las costumbres arraigadas que tenemos. Por ejemplo, ese es un cuento que le escuché de unos japoneses, que había una mujer, una niña, que le cuestionó a su mamá por qué le cortaba la cola y la cabeza al pescado. Y entonces la mamá le dijo, es que, pues no sé por qué, porque la abuelita así lo hacía. Pregúntale a la abuela. Llega con la abuela y dice, abuela, ¿y por qué le cortan la cabeza y la cola al pescado? Ay, pues mira, mijita, la verdad no sé. Pregúntale a tu bisabuela, ahora que vamos al campo, pregúntale, porque yo no sé por qué. Bueno, llega con la bisabuela y le dice, mira, ¿y por qué le cortan la cabeza y la cola? Y entonces le dice, mija, bueno, fíjate que nosotros éramos muy pobres en aquella época y nuestro sartén era tan pequeño que le teníamos que cortar la cola y la cabeza al pescado porque no cabía en el sartén. Entonces la niña llega al fondo de la raíz del por qué se hace hoy así. Entonces estamos nosotros los católicos de esa forma. Ponemos comida porque así lo hacía mi bisabuela. Ponemos la copita de tequila porque así lo hacía mi mamá. Y pues porque a mi papá le gustaba el tequila, por eso yo le pongo ahora su tequila. Hacemos muchas cosas en automático, mi querida Araceli, y no tenemos esa madurez espiritual o la madurez en la fe para cuestionarnos el por qué estamos haciendo las cosas. Y lamentablemente ese desconocimiento de las cosas nos lleva a estar cometiendo errores graves en nuestra fe que hoy profesamos. Y esto va desde lo que tú decías de la pulserita, que en todos los países de América Latina tenemos la famosa pulsera que te protege sobre malas influencias, y donde todo el mundo cree y que lo sigue haciendo, y aunque seas ministra extraordinaria de la comunión, le sigues poniendo a tu nieto eso, hasta lo que vimos hace unos meses con esta visita de algunos pueblos originarios al Vaticano, donde le llevaron una Pachamama, que es la figura de la diosa de la tierra para las culturas incas. Y pues si bien es cierto, en estas culturas pues sí hay un gran respeto a los recursos naturales, igual que aquí en nuestra cultura original aquí, la cultura maya. Hay mucho respeto a la tierra, porque pues nos da de comer, ¿verdad? Y se cultiva y todo, pues obviamente tenemos que cuidarla, pero a tal grado de lo que hacen las culturas, en este caso las incas, de tener todo un ceremonial a la madre tierra, así le llaman. Y entonces llevan esta figura, es una escultura, y la llevan al Vaticano, y bueno, ya sabemos lo que pasó. El Papa Francisco pues recibe, porque fue un regalo que le trajeron la escultura, sin esa apertura que todos vengan, pues el Papa la recibe y la pone sobre el altar, donde sabemos que el altar es un lugar sagrado, el altar, que es el altar del sacrificio de la Santa Misa. Entonces por eso no debemos de confundirlos para empezar. O sea, es una palabra mal utilizada cuando dicen vamos a hacer un altar a nuestros muertos, ¿verdad? Yo creo que no es. Y aquí nosotros, por ejemplo, en estos últimos años, en donde especialmente 2020, que se nos cerraron las iglesias, se cerraron los camposantos, los cementerios, y donde no se podía ir a rendir el culto a nuestros familiares, o esa visita, estas flores, ¿verdad? Que esto pues es un acto bastante de las obras de misericordia que hablaba ayer nuestra querida Rosa, esas obras espirituales que debemos hacer, de orar por los muertos, de ofrendar misas, de llevarle flores, de hacer una visita, esas son obras de misericordia que hacemos. Pero como no las pudimos hacer, entonces algunos sacerdotes recomendaron que hiciéramos en nuestra casa un pequeño altar.
Entonces aquí, desde el 2020, al menos en mi ciudad, se hizo más popular como los altares, pero en medio de lo que es y lo que no es, pues la gente le ha puesto de todo y de cualquier cosa, ¿verdad? Porque resulta decorando con flores, con frutas, con comida, con lo otro, ¿verdad? Que ya se tergiversa y definitivamente, sí, el objetivo es ayudar a nuestros ancestros a que tengan un camino que los conduzca a Dios y un camino donde ellos gocen de esa patria celestial, pues qué mejor regalo y qué mejor recuerdo que ofrendar una Eucaristía, que ofrecer el Santo Rosario, la coronilla de la misericordia, o pues alabanzas, ¿verdad? Para que el Señor tenga piedad y misericordia de los pecados de nuestros antepasados y que pues ellos puedan tener un camino libre y poder gozar de esa vida eterna. Que muchas veces, decía otro sacerdote, nosotros estamos tan equivocados que cuando muere alguien y vamos a dar el pésame, decimos, ay, mucha paciencia, pero qué bueno que ya su pariente, su hijo, su hermano, su abuelo, su papá, lo que sea, ya goza del cielo junto a Dios. ¿Quién nos garantiza que eso es así? La verdad que si sabemos y estamos en este camino de aprender más, pues sabemos que no vamos directo al cielo, a menos de que seamos santos, ¿verdad? Pero ni por más. Sabemos de santos que han tenido cierto proceso de purificación y que después de eso, por piedad y misericordia de Dios, pues Él decide si vamos o no. Pero si nuestra actitud, nuestro comportamiento no ha sido de acuerdo a la voluntad de Dios, pues sabemos que está en el infierno. Y que si hemos sido mediocres católicos, pues también ya el Señor nos va a juzgar. Pero también hay un lugar intermedio, ¿verdad? Que es el purgatorio, es el lugar donde se purifican las almas para seguir su viaje. Entonces, hermanos, no es así nomás que de gratis obtengamos el pase para irnos al cielo. Y por eso es el día a día, la lucha que tenemos que tener, estos retiros constantes, diarios que tenemos aquí en María Evangelizadora Radio, esta motivación que se nos hace, que asistamos a misa, que cumplamos los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, que cumplamos los 5 mandamientos de la iglesia, y el primero de ellos es asistir a misa completa todos los domingos y fiestas de guardar. Fiestas de guardar el 1 de noviembre, mis hermanos. O sea, esperaríamos que todos nuestros amigos, hermanos, radiocreyentes de María Evangelizadora Radio hayan asistido como la Madre Iglesia lo dicta. Misa de precepto el 1 de noviembre. Y por supuesto, otros más pudimos haber ofrendado la Eucaristía el 2 de noviembre para nuestros fieles difuntos, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo de estos programas, mis hermanos, que podamos ir aprendiendo todos, porque a veces hacemos prácticas por ignorancia, por desconocimiento, o porque así es, ¿verdad?, la cultura. Y en este afán de investigar este tema que Araceli trajo, ¿verdad?, con lo que decía, esas malas costumbres que traen los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los ecuatorianos y todos, ¿verdad?, porque pues tratamos de estar en cierta manera arraigados a nuestro terruño, pues caemos en mucha confusión. Y así como observamos el 1 de noviembre, así hay otros momentos que también hay mucho cruce o mezcla de estas prácticas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Guatemala hay muchas de esto, el Día de la Cruz. Creo que en México también. En México tienen un concepto de la cruz, aparte del concepto cristiano. Hay un concepto también de los pueblos originarios, ¿verdad? En donde en muchos lados, yo no sé allá, Araceli, tú dirás, pero acá, por ejemplo, en muchas casas la gente tiene una cruz, le pone una cruz. En los cerros, en las montañas, vemos que hay cruces y la gente le hace ofrendas de flores y todo. Y es un concepto mezclado, concepto cristiano y concepto indígena. Aquí, por ejemplo, nosotros, aquí enfrente de donde yo vivo, tenemos un cerro. Y en ese cerro hay una gran cruz de metal. Y hasta arriba de la cruz
sí está la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para mí es un concepto de la cruz de Jesús, la cruz que nosotros conocemos los católicos, ¿verdad? Pero para otros pueda representar algo más, ¿verdad? Algo distinto. Y así como estos ejemplos estuvimos viendo cómo en muchos lugares, por ejemplo en Ecuador, la danza del sol, ¿verdad? Que es una festividad muy fuerte y muy enraizada en los pueblos originarios del sur, y creo que también en Perú hacen estos ritos, ¿verdad? De la danza del sol, y que es una gran fiesta, es una gran celebración. Y pues muchas veces desconocemos eso, mis hermanos, porque yo personalmente recibí un regalo de una persona que me trajo aretes y un pendiente con el sol, ¿verdad? Yo los usé un tiempo, porque pues para mí fue un regalo muy hermoso, eran de plata y todo, pero yo no sabía cuál era su significado, ¿verdad? Sin embargo, ahora que estamos en este caminar, creo que ya somos más críticos y pedimos ya más discernimiento a Dios para saber qué es bueno y qué es malo, porque a veces hay cosas que también nos regalan y que hemos tenido la experiencia con nuestra hermana María Batista, ¿verdad? De que hay hogares que muchas veces tienen fuerzas malignas y que son provocadas por objetos que no pertenecen a nuestra creencia, y son objetos que muchas veces pudieran estar consagrados a otras corrientes, ¿verdad? Como lo mencionábamos, también esos altares con calaveras, con todo, porque esos son cultos que se hacen a la muerte, ¿verdad? Lamentablemente en todas esas culturas hay una fuerte creencia en la muerte, pero de un sentido tan tergiversado. Justamente ayer, mi querida Araceli, escuchaba un testimonio de un hermano que persevera en un grupo de la Renovación Carismática acá en mi ciudad, y él decía que 13 años estuvo sirviendo como sacerdote, que aquí le llamaban sacerdotes mayas, ¿verdad? Que hacen cultos, que hacen, usan el fuego para hacer las ceremonias, pero él mencionaba su experiencia dura de hacerle culto a la muerte, a una calavera que justamente está detrás de un templo religioso en uno de los pueblos. Y así sucede con estos objetos. Aquí hay lugares que se conocen como lugares sagrados, que puede ser una montaña, que puede ser una piedra, que puede ser una calavera u otro lugar donde estos grupos se siguen reuniendo y hacen sus ceremonias. Y muchas veces pues esas ceremonias se cree que es para pedir el bienestar de la persona, por salud, por esto, pero también hay esa petición de mal a alguien más. Entonces, cuando eso es así, mis hermanos, pues nosotros que ya tenemos un discernimiento en la fe, pues ya vemos que eso no es correcto, ¿va? Porque la palabra de Dios nos dice, amados unos a otros. Si yo voy a querer y buscar el mal a alguien, pues no estoy haciendo. Y entonces ese acto que estoy haciendo es en contra de lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces este programa realmente ha sido bien interesante comentar sobre estos temas que muchas veces en la cotidianidad los vemos tan normales, tan rutinarios, y nos perdemos en esos ritos, en esas costumbres, en esas tradiciones, porque muchas veces le ponemos más énfasis en la comida, en lo que hay, en la decoración, en esto, en lo otro, y perdemos el concepto de lo que es una fiesta de precepto. Entonces es aquí donde nosotros, el afán es dar a conocer estas prácticas, mis hermanos, para que seamos un poquito más cuidadosos con nuestras costumbres que estamos replicando en casa, porque detrás de nosotros están nuestros hijos, que también debemos ser nosotros los primeros educadores en la fe. Mi querida Araceli, ¿qué tú piensas? Así es, definitivamente, y estamos hablando de que si nosotros decimos que celebramos el Día de los Muertos, nuestros niños también van a seguir repitiendo que celebran el Día de los Muertos. Nuestros jóvenes ahora probablemente no entienden porque nosotros los introducimos a todo este mundo, pero también saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, porque entras muchas veces a casas de personas que practican la fe, pero que tienen los elefantes para la buena suerte, que practican la fe, pero que tienen las cerraduras en cada puerta, no entren
los malos deseos o las envidias. Entras a cualquier casa, ya tienen los resguardos, las cabezas de ajos. Seguimos teniendo malas prácticas, seguimos teniendo y triste y lamentablemente lo estamos pasando a nuestros hijos. Estamos hablando que es la falta de confianza en Dios. Realmente no hemos conocido ese Dios que transforma, ese Dios que sana, ese Dios que libera, ese Dios que purifica, porque seguimos poniendo nuestra confianza en cosas que no son buenas y sobre todo que ni siquiera las conocemos, ni siquiera sabemos por qué las hacemos, simple y sencillamente las replicamos, como bien tú lo has dicho, mi querida hermana. Encontraba esta... justo después de mandar una enseñanza, pidiéndoles que el mejor banquete que podía recibir un alma que está en el purgatorio es una misa ofrecida en su honor, es un santo rosario ofrecido en su honor, es una ofrenda, como bien lo mencionaste, en la misa de los fieles difuntos en su honor, y no gastar en comida, en fruta, en pan, que se va a ir toda la basura, que se va a hacer duro, que nadie se lo va a comer y que al final hiciste un rito de algo que no es bueno. Y tenemos que tener muy claro, mi querida hermana, también que existe el cielo y que existe el infierno. Que tenemos dos opciones en esta vida, el cielo y el infierno. Porque cuando vamos al purgatorio es porque tenemos la esperanza, y es seguro, no sabemos cuándo, pero que si nuestros seres queridos ofrecen oración, vamos a salir pronto. Recordemos que las almas del purgatorio oran e interceden por todos y cada uno de nosotros, pero no pueden interceder por sí mismas. El peligro aquí, mi querida hermana, es que nosotros como padres ya no estamos enseñándole a nuestros hijos qué es el verdadero regalo para las almas, qué es el verdadero regalo para nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo. Y si yo no le enseño a mis hijos a ofrecer misa, a ofrecer rosario y a dar ofrenda por otros, tampoco lo van a hacer por mí. Y lo peor de todo es que también nadie lo va a hacer por ellos. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Quién va a orar por mí? ¿Quién va a orar por ellos? Es muy, muy importante que nosotros pasemos la cultura de la vida, la cultura del Dios vivo, ese Dios que renueva, ese Dios que transforma, y comencemos a limpiar nuestros hogares de todas estas malas creencias que tenemos. De poner un vaso de agua atrás de la puerta, en todas las puertas. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? Pregúntate realmente para qué es. ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Estoy poniendo mi confianza en Dios? Tenemos que comenzar también a conocer el por qué y para qué. Por ejemplo, yo miro tan solo en el rito de la Santa Misa Novus Ordo. Normalmente el diácono siempre está ahí junto al sacerdote cuando el sacerdote está presidiendo la Santa Misa. Y acá, no sé, allá en Guatemala, mi querida hermana, el sacerdote comienza el rito, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Comenzamos todos, como el sacerdote levanta las manos, nosotros creemos que también tenemos que levantar las manos y comenzamos a copiar lo que vemos, pero ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Y creemos que es correcto, pero ni siquiera sabemos por qué lo estamos haciendo. Y realmente nosotros tenemos que estar con lo que hace el diácono. El diácono también está observando y no hace ninguno de estos movimientos que nosotros no sé por qué comenzamos a hacerlo, solamente por copiarlos, pero que realmente no tienen sentido. Y que las personas te preguntan, porque nosotros tuvimos una clase de formación extraordinaria a través de una joven que solo tiene 24 años. 24 años y que conoce más que muchas otras que les llevamos el doble de la edad. Es increíble. Y como ella viene y dice, en la iglesia no se aplaude. No se aplaude. Ustedes no tienen por qué levantar las manos. En el Padre Nuestro, quien eleva las manos al cielo y es el sacerdote. No lo hagan.
todo esto ya es un rito protestantizado. Vamos con el sentimiento de lo que se hace, de lo que no se hace, y que ese sacerdote me hace sentir bien, ese otro no me hace sentir bien. O simple y sencillamente sentimos que si no me hace sentir bien, no debo de ir, cuando realmente nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, en el sacrificio de la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. Y realmente hacemos cosas, imitamos cosas y ni siquiera sabemos por qué las imitamos, ni siquiera sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Pero cuando llega una persona a decirte eso es incorrecto, muchos lo agradecen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Corrige al sabio y te agradecerá. Corrige al necio y te ganarás un enemigo. Muchos otros comienzan a atacar a esa persona porque les está diciendo lo que es correcto e incorrecto dentro del rito de la Santa Misa. Igual, por ejemplo, tú, mi querida hermana, cuando vas a alguna casa, obviamente no vas a llegar y vas a decirle, eso está mal, porque no te invitaron a que vayas a ver su casa y a que le digas qué es lo que tiene que sacar de su casa. No te van a volver a invitar. Pero si tú observas, y Dios, cuando ya te pone a la persona, cuando ya está la confianza, uno puede preguntar, oye, ¿y eso para qué es? ¿Qué significa? Como ya comenzar a tener la confianza y evangelizar. Pero no podemos llegar a una casa y decir, tú me sacas esto, eso no es bueno, eso no es malo, satánico, esto, lo otro, porque las personas van a decir, ¿y de qué me estás hablando? No te van a entender. Todo esto es un caminar y un despertar en la fe. Y más que nada yo creo, mi querida hermana, que estos programas son inspirados por el Espíritu Santo para que realmente nosotros comencemos a analizar qué es lo que estoy viviendo, si estoy viviendo realmente mi fe, si tengo al Señor en mi corazón y si estoy dispuesta a deshacerme de tantas malas costumbres y apegos para realmente adorar al Señor, para realmente entregarme al Señor. Yo sé que hace poco fuiste a vivir a una misa tradicional y fue una maravilla. Teresa también me ha contado, yo no me he dado esa oportunidad, pero hoy que te escuché hablar y que las he escuchado hablar y de lo hermoso que es, créeme, mi querida hermana, que no me quiero perder la oportunidad, y yo creo que todos nos deberíamos de dar esa oportunidad de vivir una misa tradicional. Antes de juzgarla o antes de decir, bueno, yo quiero entender lo que es la misa, nosotros ya sabemos lo que es la Santa Misa, porque ya la escuchamos en español, ya la vivimos toda completamente en español, pero vamos realmente a darnos la oportunidad de vivir la misa tridentina. A ver lo que los discípulos pasaron uno al otro, y por qué hubo ese cambio total. Antes las nenas no podían servir, ellas no eran las que subían esos 3 escalones, eran los niños, los varones, y había un propósito, y ese era que los jóvenes se podían enamorar y comenzar a vivir o a buscar el sacerdocio. Las niñas no podemos buscar el sacerdocio, pero muchas veces, mi querida hermana, ahora es el sentimiento. Ay, qué lindas se ven las nenas. Sí, ahí deberíamos de estar. Igual, la misa tridentina es el lector, una persona preparada, una persona que está con clases incluso especiales para poder estar ahí. Es hermoso lo que vivimos nosotros. Yo no he vivido otra misa más que la misa Novus Ordo, y Dios ha transformado mi corazón, porque todo también depende del corazón y que realmente te entregues total y plenamente a Dios. Yo he renunciado a muchísimas malas prácticas en mi vida, cosas que me alejaban de Dios, cosas que no eran buenas. Bendito y alabado sea mi Señor. Pero todo depende de nosotros. Pero yo creo, mi querida hermana, y no sé por qué siento esto fuertemente, que todos tenemos que darnos la oportunidad de vivir la misa tridentina, darnos cuenta de las diferencias y anonadarnos mucho más en el Señor. Pues te cuento, mi querida Araceli, que estos amigos de la
¿cómo se llama? De San Pío X, es la congregación. Ellos vienen a cada 15 días a esta ciudad y hoy justamente van a estar otra vez. Entonces yo voy a ir a las 6 de la tarde nuevamente a esa misa hermosa. Van a estar mañana y van a estar el domingo. Entonces hoy este fin de semana es para aprovechar porque yo los tengo aquí a 6-7 cuadras caminando de mi casa. Entonces la verdad que es un gran regalo. Y bueno, ya casi terminando este programa, mis queridos hermanos, con lo que decía Araceli, realmente la fe exige sacrificio. Aquí estoy leyendo la palabra de Dios en Primera de Corintios, justamente en el capítulo 9 y versículo 24, ¿verdad? En donde nos hace un llamado a esos sacrificios que tenemos que hacer por Jesucristo. Y más abajo en el capítulo 10, versículo 7, dice: no se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Eso es lo que vemos lamentablemente, mis hermanos: comelonas, borracheras, fiesta en muchas celebraciones que para la iglesia deben de ser de orar, de dedicarnos a hacer una oración para en este caso del 1 de noviembre, 2 de noviembre, para pedir nuestra santidad y para pedir por esa santidad también de nuestros fieles difuntos y por qué no para la nuestra misma, ¿verdad? Entonces ha sido un programa tan hermoso, mis hermanos, que dan ganas de seguir hablando porque hay mucho de qué hablar, porque también, déjame decirte, Araceli, que el sincretismo lo podemos ver con dos religiones y lo estamos viendo con la religión, la católica, y con algunas sectas protestantes, ¿verdad? Donde ya hay fusión de ciertas prácticas y lamentablemente se han querido traer también a la iglesia católica, ¿verdad? Vemos hoy grupos extremadamente que se dicen ser carismáticos, pero lamentablemente todo lo que hacen es contrario porque no motivan a ir a la Eucaristía, no tienen a María, la ignoran o no la conocen, no motivan a conocerla. Entonces hay de todo, por supuesto, hermanos, y solo pidámosle a Dios para que tengamos ese discernimiento para encontrar y seguir la verdad, que sea la verdad que nos conduce a Jesús, camino, verdad y vida. Muchas gracias, mis hermanos, por este programa. Yo me despido, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos y nos hablamos la próxima semana. Así es. Bendiciones. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Familia si hay reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.